Nadie estaba preparado para lo que ocurrió en Kenia en 2014. Ni los guardabosques, ni los biólogos, y mucho menos la pareja que había viajado miles de kilómetros para experimentar el safari perfecto. Lo que parecía un día común en la sabana cambió por completo cuando aparecieron huellas que no pertenecían a ningún felino africano. Marcas anchas y profundas, demasiado grandes para un leopardo, demasiado estrechas para un león. Un tigre. Un tigre en medio de la sabana africana. Nadie entendía cómo había llegado allí todo el tiempo, si escapó de un transporte ilegal, si se cayó durante un traslado internacional o si alguien la abandonó deliberadamente. La única certeza era que estaba paralizado, desorientado, y había entrado en el territorio del peor enemigo posible, un león adulto, dominante, que no aceptaba intrusos. Mientras los expertos buscaban respuestas, la pareja, Julia y Mateo, se encontraron justo en la línea invisible donde dos mundos estaban a punto de chocar. Un tigre que no debería existir allí, un león defendiendo su reino, y un safari común y corriente que se convirtió en una lucha por sobrevivir a un encuentro prohibido que jamás debería ser visto por ojos humanos. El sabbat keniano siempre tiene su propio ritmo, amaneceres silenciosos, calor que ondula en el horizonte y un murmullo constante de vida salvaje moviéndose entre las tierras altas. Pero en 2014, algo cambió. Los guardabosques comenzaron a encontrar animales inquietos, rutas alteradas y un silencio inusual en zonas donde los leones suelen rugir por la tarde. Algo había entrado en el territorio, algo que no pertenecía a África. La primera señal fue un rastro. Líneas profundas y paralelas, marcadas con una precisión indeleble. El líder del equipo pensó en un error, pero al comparar tamaños, la verdad se volvió imposible de ignorar, eran de color tigre. Un tigre en la sabana africana. Una presencia sin explicación lógica. Mientras los expertos intentaban comprender cómo había llegado allí un felino asiático, si escapó de un transporte ilegal, se cayó de un contenedor durante un transporte clandestino o si alguien lo liberó a propósito, una pareja recién llegada al país comenzó su safari sin imaginar nada de esto. Julia y Mateo, buscando solo un viaje romántico y fotos memorables, optaron por la ruta menos frecuentada, sugerida por un guía local que juraba conocer senderos más tranquilos. Era precisamente el silencio lo que debían temer. A pocos kilómetros, un león dominante observaba la sabana con creciente irritación. Llevaba días oliendo al intruso. Un olor fuerte y extraño que despertaba instintos ancestrales. La sabana tenía reglas, y un tigre hambriento las rompió todas. Mientras el sol comenzaba a ponerse y la temperatura descendía rápidamente, la pareja avanzó precisamente hacia la zona donde el león y el tigre estaban a punto de encontrarse. Y, sin saberlo, se convirtieron en testigos de un enfrentamiento que nunca debió ocurrir. Un encuentro prohibido. Un choque de mundos. Y una noche que marcaría sus vidas para siempre. La sabana de Tsavo amaneció extraña aquel martes de 2014. El viento soplaba bajo, arrastrando un murmullo apagado que no pertenecía a esa hora del día. Normalmente, los pájaros llenaban el cielo en los primeros minutos del amanecer, formando bandadas que se movían como una sola criatura viva. Pero esa mañana no. Permanecían lejos de las planicies abiertas, posados en las acacias más altas, observando la hierba con una inquietud silenciosa. Para los guías veteranos, aquel cambio no era casualidad. La sabana solo callaba así cuando algo nuevo había entrado en su territorio, y casi nunca era algo bueno. A las 6 de la mañana, el radio del puesto de guardaparques soltó un chispazo brusco, rompiendo el silencio como un latigazo. Base, aquí ruta norte. ¿Pueden confirmar presencia de un león fuera de área? Tenemos algo raro, informó la voz cansada de Kamau, uno de los rastreadores más experimentados. El jefe de turno, Mbele, se inclinó sobre el mapa abierto. ¿Qué encontraste? Huella fresca de macho. Hubo una pausa incómoda. No estoy seguro de lo que encontré, respondió Kamau. Y eso es precisamente el problema. La interferencia volvió a llenar la frecuencia. Cuando la voz regresó, sonaba más baja, como si el guardaparques estuviera agachado, estudiando algo en el suelo. Son huellas, pero no de león. Son demasiado largas, demasiado profundas. Y están en línea recta, como si la criatura caminara con una precisión que nunca vi aquí. Mbele frunció el ceño. Huellas de leopardo, no. Demasiado grandes. Hiena, no tienen esa forma. Mbele, estas huellas no pertenecen a ningún felino africano. El jefe enderezó la espalda, con la respiración un poco alterada, consciente de que lo que Kamau sugería era imposible. Sin embargo, antes de responder, escuchó algo más por el radio.
el sonido inconfundible de pasos lentos sobre hierba alta, seguidos de un gruñido grave, prolongado y completamente desconocido para él. «Kamau, ¿sigues ahí?», preguntó, ahora con urgencia, pero la señal se cortó. A pocos kilómetros de esa zona, un camión viejo avanzaba por un sendero secundario, levantando nubes de polvo dorado. Dentro del vehículo viajaban Julia y Mateo, una pareja española que había decidido pasar su primer aniversario de casados en un safari auténtico, según les había prometido un operador local. No era su primera vez en África, pero sí la primera vez que se aventuraban en un tour menos turístico, confiando en la experiencia de un guía keniano llamado Odombe, un hombre de pocas palabras pero mirada atenta. «Este camino parece abandonado», comentó Mateo, sosteniendo su cámara mientras observaba la sabana desde la ventanilla. «Seguro que es seguro, los mejores lugares nunca están en los mapas turísticos», respondió Odombe, sin apartar la vista del camino. «Y hoy la luz era perfecta para ver a los leones». Julia sonrió, emocionada. Ella era fotógrafa amateur, fascinada desde niña por la fauna africana. Su sueño era capturar una imagen de un león en su territorio, mirando directamente al lente. Pero algo en el ambiente no encajaba. El silencio era demasiado uniforme, demasiado denso. «¿Siempre están callado?», preguntó. Odombe no respondió de inmediato. «A veces la sabana siente cosas antes que nosotros», dijo finalmente. «Hoy está escuchando». Julia buscó los ojos de Mateo, inquieta, pero antes de decir algo más, el camión pasó sobre un bache y algo metálico sonó bajo las ruedas, como si hubieran golpeado un objeto que no pertenecía al camino. «¿Qué fue eso?», preguntó Mateo. Odombe frenó lentamente. Retrocedió unos metros y bajó del vehículo. Julia y Mateo lo siguieron, aunque el guía levantó la mano, pidiéndoles distancia. Entre el polvo levantado por las ruedas, un objeto metálico brillaba bajo el sol naciente. Era una caja grande. Demasiado grande para ser simple basura. Al acercarse, notaron las rejas dobladas, correas de transporte cortadas y marcas profundas de garras en el interior. Era una jaula. Una jaula vacía. Julia dio un paso atrás. Esto es para animales», «sí», respondió Odombe, examinando los bordes metálicos. «Y no para animales pequeños». Mateo tragó saliva. «Algún león pudo haber». «No», interrumpió el guía, agachándose para tocar las marcas en el metal. «Ningún león hace esto». Antes de que pudiera continuar, un rugido lejano atravesó la sabana. No era un rugido africano. Era más profundo, más áspero, con un arrastre grave que retumbaba en el pecho. Julia sintió a Pele saltar la garganta. Mateo ficou pálido. Odombe fechó os solos por un instante. «Ese sonido», murmuró, «no pertenece a este continente». En otra parte de la sabana, Kamau avanzaba lentamente entre la hierba alta, sosteniendo su radio muerto en una mano y el machete en la otra. Las huellas continuaban rectas, profundas, como si el animal que las había dejado caminara con una calma peligrosa. Y entonces las vio, manchas anaranjadas entre la hierba. Rayas negras. Kamau sintió el corazón detenerse por un segundo. El animal levantó la cabeza, como si hubiera estado esperándolo. Un tigre enorme, solo, hambriento y completamente fuera de lugar. Y en ese instante, Kamau entendió que toda la sabana estaba en alerta por una razón. Hay criaturas que no deberían cruzar ciertos límites. Hay territorios que no aceptan intrusos. Y un tigre asiático en medio del reino de un león africano era el tipo de amenaza que podía cambiar la dinámica de todo un ecosistema en cuestión de horas. Pero lo peor aún no había comenzado, porque el tigre no estaba huyendo, estaba buscando algo. Buscando territorio. Buscando comida. Buscando una ventaja. Y muy pronto, cuando siguiera avanzando, se encontraría con el único animal que jamás toleraría su presencia. El rey de esa sabana. El sol salió rápidamente sobre Tsavo, pero la luz no alivió la inquietud. El zapac permaneció extraordinariamente silencioso, como si cada ser vivo siguiera respirando. Mientras Julia, Mateo y Odombe observaban la jaula rota, una sensación incómoda se instaló en el aire. No era solo un objeto abandonado, era una advertencia. Odombe pasó la mano por el metal retorcido, examinando las marcas de las garras. «No fue un accidente», murmuró. «Alguien llevaba algo grande». Y lo soltó. Mateo examinó las arañas. ¿Qué clase de animal puede romper el acero de esa manera? «Solo 3 felinos en el mundo pueden hacer esto», respondió el guía, sin levantar la vista. «Leones, tigres y jaguares. Y solo uno deja marcas tan profundas y paralelas». Julia sintió un nudo en la garganta. «Tigre, aquí». Odombe respiró hondo. «Sí».
Y si no tienes suerte, estarás buscando un lugar donde no deberías estar. Antes de que pudieran asimilarlo, un golpe seco resonó en la distancia, como un tronco que se rompe. Luego otro. Y otro. Julia se sobresaltó. ¿Qué fue eso? No hay disparos, dice Odombe. Algo grande se mueve entre los árboles, a varios kilómetros de allí. El tigre avanzaba con paso firme. Su lomo se movía como una ola bajo el pelaje anaranjado. No mostraba miedo, solo irritación. El viaje, la jaula, el hambre, todo lo había desconectado de su instinto habitual. Cada vez que se detenía, olía el aire con una paciencia fría, calculadora. Olfateaba algo que no entendía, un aroma extraño, nuevo, un olor que jamás había enfrentado. El olor de un león. Sus pupilas se contrajeron. Aquel era un desafío. Y los tigres no retroceden ante desafíos. El felino continuó avanzando, dejando marcas profundas en la tierra, moviéndose con la seguridad de un cazador acostumbrado a reinar en su propio mundo. Pero allí, en esa sabana, la realeza no le pertenecía. Kamau, el rastreador, siguió en silencio los pasos del tigre, aunque cada vez le costaba más mantener la calma. Conocía todos los sonidos de la sabana, desde el susurro de una gacela hasta el rugido lejano de un león. Pero ese sonido profundo que había oído antes, nunca había oído nada igual. Con cuidado, trepó a una pequeña formación rocosa. Necesitaba una vista más amplia de la llanura. En cuanto llegó a la cima, se le heló el corazón. Allí, entre la hierba dorada, el tigre caminaba como un fantasma viviente. Grande, fuerte, silencioso. Kamau pulsó la radio, que seguía apagada, y supo que no tenía otra opción. Necesitaba alertar a la base. Necesitaba advertir a todos. Porque si ese tigre seguía avanzando, inevitablemente se encontraría con quien dominaba esa región, el gran león de Tsavo, el macho más temido de la zona. Y ese encuentro no sería silencioso. Sería una guerra. En la carretera secundaria, Odombe decidió guardar la jaula en la parte trasera del vehículo. Si me caigo aquí, digo, atraeré a curiosos. Y nadie debe estar cerca de esto. Julia y Mateo regresaron al vehículo sin protestar. Pero cuando el motor arrancó, la sensación de seguridad no regresó. La sabana no se movió. No había gacelas corriendo, ni jirafas caminando en grupo, ni elefantes levantando pulpos. Nada. Normalmente deberíamos ver animales a esta hora, ¿no? Preguntó Julia. Sí, respondió el guía, observando el horizonte. Cuando no hay animales a la vista, significa que todos están escondidos. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Por qué se esconderían? Odombe no respondió. Kilómetros más adelante, el sendero conducía a una zona de densos arbustos, donde las acacias proyectaban largas sombras sobre el suelo. Detuve el vehículo y lo levanté con la mano, pidiendo silencio absoluto. Se oían pisadas frescas en el suelo. Julia se agachó para ver mejor. Son de león, no, dijo Odombe lentamente. Estos son otros. Las huellas eran profundas, largas, con almohadillas anchas y marcas de garras visibles. Julia se tapó la boca con una mano. Mateo se quedó quieto. Así que es real, susurró. Hay un tigre aquí. No solo eso, añadió Odombe. Está siguiendo una dirección. Y no es hacia nosotros. El guía se puso de pie, mirando al horizonte con expresión tensa. Se está convirtiendo en el territorio del león dominante. Esto es malo. Muy malo. ¿Por qué? Preguntó Mateo. Porque un león nunca permitirá que otro macho extraño entre en su zona. Y un tigre nunca se echa atrás en una pelea. Julia sintió que le sudaban las manos. Y nosotros está en media, dice con una sinceridad inquietante. Debemos salir de aquí antes de que se encuentren. Kamau siguió avanzando, intentando encontrar una posición más alta. Necesitaba una mejor vista. Cuando encontró una formación con un buen punto estratégico, trepó rápidamente. Desde la cima, por fin lo vio. El león. El enorme macho cruzó la sabana a pasos pesados, con la melena alzada por el viento cálido. No rugió, no corrió. Simplemente caminó, con la confianza de quien sabe que va tras un intruso que se atreve a desafiar su territorio. La línea invisible que separaba a los dos felinos se estrechaba con cada minuto que pasaba. Kamau cerró los ojos por un segundo, comprendiendo la gravedad de todo aquello. Si un tigre y un león se encontraran allí, no sería solo una pelea. Sería una catástrofe. Y donde la naturaleza libra una guerra, los humanos siempre acaban involucrados, incluso a regañadientes. Y fue precisamente en ese momento, cuando el rastreador estaba a punto de descender para intentar alertar a alguien, que oyó un ruido a sus espaldas. Un motor. Un vehículo.
Y entonces vio la camioneta de Odombe acercándose, justo en la dirección donde el tigre y el león estaban a punto de cruzarse. «No», gritó Kamau, levantando los brazos. Pero era demasiado tarde. El destino comenzaba a cernirse sobre ellos. Disminuí la velocidad al ver la figura solitaria en las rocas. Kamau agitó los brazos desesperadamente, indicando que se movía como si algo invisible estuviera a punto de tragárselos. El guía frenó en seco. Julia y Mateo se golpearon contra los asientos e intercambiaron miradas angustiadas. «¿Lo conoces?», preguntó Mateo. «Sí», respondió Odombe, ya con el ceño fruncido. «Si no vas armado y gritas así, es porque algo muy malo está pasando». Kamau se acercó corriendo, con el sudor corriéndole por la frente. «Tienes que parar». «No puedo ir por ahí». «¿Qué viste?», preguntó Odombe. Kamau respiró hondo, como quien intenta encontrar las palabras adecuadas en un momento en que todo está a punto de derrumbarse. «El león. Y el tigre. Ambos están aquí. Está cerca». «Muy cerca». Julia sintió un escalofrío en la espalda. Mateo se quedó sin palabras. «Tenemos que irnos», insistió Kamau. «No sabemos dónde está, y si sigue el mismo rastro, lo encontraremos ahí mismo». Odombe miró el horizonte dorado. El viento soplaba fuerte y arrastraba pequeños remolinos de polvo. «No podemos hacer el recorrido aquí. Es demasiado estrecho». «Entonces retrocede», dijo Kamau. «Hacer ruido ahora sería peor», respondió el guía con seriedad. «Si estamos entre ellos, cualquier sonido puede atraer a uno o dos». Julia agarró el brazo de Mateo. «¿Qué hacemos entonces?». «Espera», dijo Odombe. «Espera». En medio de la sabana silenciosa, entre un león y un tigre, a pocos metros, el tigre caminaba en línea recta. Su cuerpo era un arco perfecto de fuerza y precisión. Cada músculo se movía con una eficiencia casi fría. El felino sabía que otro depredador se acercaba. El olor era más fuerte, más agresivo, más intenso. El tigre no conocía personalmente a los leones, pero el instinto arde igual en todas las especies grandes. Lo que está en el territorio, lo que ruge, lo que marca la sabana, es un rival, y a los rivales no se les ignora. Se detuvo un momento. El viento traía otro olor, humano. 3 humanos. Un motor apagado. Piel sudorosa. Olores mezclados de ansiedad y miedo. Levantó la cabeza, olfateando. No le interesaba, pero recordaba la jaula. Recordaba el metal. Recordaba el olor de los hombres que lo cargaban como si fuera un objeto. El tigre inhaló profundamente y exhaló lentamente. No confiaba en los humanos, y no los olvidaría pronto. En dirección contraria, el león avanzaba con pasos pesados pero silenciosos. Su melena capturaba la luz del sol poniente como una corona dorada. Era grande, más grande de lo normal, el tipo de león que había sobrevivido a muchas batallas. Pero esa tarde había algo en el aire que lo inquietaba. Una presencia distintiva, ardiente, feroz, diferente a cualquier otra que hubiera enfrentado. Se detuvo en lo alto de una pequeña colina y respiró hondo. Un olor desconocido, un felino enorme, amenazante, un intruso. El león bajó las orejas suavemente. Allí, en ese pedazo de tierra, no era solo un animal, era el rey, y un rey no permite invasores. Julia apoyó la cabeza en el banco, intentando procesarlo. «No puede ser real», susurró. «¿Un tigre aquí?». «Es real», dijo Kamau, sentado en el suelo, respirando lentamente. «Lo vi con mis propios ojos. Es enorme y no tiene miedo». «¿Cómo llegó aquí?», preguntó Mateo. «Eso es lo que más me preocupa», respondió el rastreador. «Esto no es un accidente. Una jaula rota en territorio abierto y un tigre sin marcar. Alguien lo trajo. Y no sabemos si fue por accidente o algo peor». Odombe los miró a ambos. «Tenemos que mover el coche. Quedarnos aquí demasiado tiempo llamará la atención». «¿Y a dónde?», preguntó Kamau. «Hay un claro unos metros más allá. Si nos quedamos ahí, tendremos mejor visibilidad». Con sumo cuidado, Odombe arrancó el motor. Cada sonido parecía demasiado fuerte, rompiendo el silencio de la sabana como si delatara la presencia humana. Cambió de marcha y el coche empezó a moverse lentamente, pero el viento cambió. Y todo cambió con él. Porque ahora, la corriente de aire traía el aroma de los dos felinos, mezclado. Una clara señal de que eran cercanos. Muy cercanos. El tigre oyó el motor y giró la cabeza hacia la izquierda. Era un ruido lejano, pero suficiente para distraer a un animal irritado. Gruñó suavemente, no una advertencia, sino una promesa. Al mismo tiempo, el león levantó la cabeza. El mismo sonido, el mismo olor humano. Y otro olor, más fuerte, el del intruso. Las dos bestias, sin darse cuenta, cambiaron de dirección al mismo tiempo.
Ahora caminaban, el uno hacia el otro, y el vehículo estaba justo en medio de la ruta. Cuando el coche llegó al claro, Odombe aparcó y dio instrucciones rápidas: apaga todo. No abras las puertas. No te muevas. Había visto esto antes: peleas entre machos, disputas territoriales, encuentros entre depredadores. Pero nunca entre un león y un tigre. Nunca algo tan impredecible. ¿Qué hacemos si los vemos?, preguntó Julia. Verlos sería peor, murmuró Kamau, agarrando el mango de su machete. Si vienen a nosotros, debemos rezar para que se interesen más el uno en el otro. Mateo respiró hondo. Nunca pensé que diría esto, pero prefiero ver un león ahora mismo. Kamau lo miró con seriedad. Hoy no. Hoy, no quieres ver a nadie. El silencio cayó sobre ellos como una manta pesada, y entonces, llegó el sonido, no un rugido, no un gruñido. Algo peor. El crujido seco de la hierba al ser pisoteada. Primero de un lado, luego del otro. Julia se aferró al brazo de Mateo. Kamau permaneció inmóvil. Odombe entrecerró los ojos. Están aquí, murmuró. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Y por primera vez esa tarde, todos comprendieron que estaban exactamente en el centro de la línea donde dos mundos salvajes estaban a punto de chocar. La tercera noche en la sabana cayó con una rapidez que Emilia no esperaba. Parecía que el sol había sido arrancado del cielo en un solo gesto. A esa hora, la llanura se convertía en un territorio donde cada sombra adquiría vida propia, donde cada sonido parecía venir de un lugar más cercano de lo que realmente estaba. El guía les había advertido que no se alejaran del vehículo al anochecer, pero después de todo lo que habían vivido, no era necesario repetirlo. Ambos sabían que afuera había algo que no pertenecía a África. El rugido del león resonó primero. Profundo, vibrante, tan pesado que Emilia lo sintió en los huesos. Era un llamado que imponía poder, un aviso para todo lo vivo en kilómetros a la redonda. Pero no era un rugido triunfal. Era, tenso, casi como si fuera una respuesta obligada, una contestación a un desafío que no podía evitar. Y entonces, pocos segundos después, llegó el otro sonido. No era un rugido africano. Era más largo, más rasgado, más lleno de furia contenida. Un rugido que no pertenecía a esa tierra. El tigre, están cerca, susurró Emilia, sin saber si hablaba para Sergio o para sí misma. No podían ver nada desde el interior de la camioneta, apenas un mar de oscuridad atravesada por la luz débil de la luna. El guía, que había salido con su linterna para revisar unas huellas minutos antes, seguía sin regresar. Esa ausencia empezaba a sentirse como una piedra clavada en la garganta. Sergio prendió los faros. La sabana iluminada de golpe parecía aún más inquietante. Los insectos brillaban, el polvo suspendido en el aire se movía como un velo, y las sombras largas de las acacias parecían manos deformes intentando alcanzar el vehículo. ¿Y si el tigre lo...? Sergio no terminó la frase. Emilia tampoco quiso imaginarlo. Entonces vieron algo moverse entre las hierbas altas. Primero, dos puntos brillantes. Luego, la silueta alta, poderosa, inconfundible, un león adulto, avanzando con un paso lento y cuidadoso. Sus ojos no estaban fijos en la camioneta. Miraba más allá. Miraba hacia algo que ellos aún no podían ver. El tigre rugió nuevamente, y el león detuvo el paso. Era una pausa que decía más que cualquier gesto humano. No era miedo. Y tampoco era tranquilidad. Era una evaluación. El león sabía que lo que se escondía entre las sombras era un rival que no debía existir en su mundo. La tensión de ese momento atravesó la noche como un hilo. Emilia sintió su corazón acelerarse. Ella, que solo había venido a África para alejarse de la oficina y del estrés de la ciudad, ahora estaba presenciando algo que nunca debía haber ocurrido. Era como ver el choque de dos mundos que jamás debieron cruzarse. El pasto a la izquierda se agitó con violencia. Una figura rayada emergió, silenciosa a pesar de su tamaño. El tigre apareció con la firmeza y la ferocidad de un animal que había perdido todo: su territorio, su viaje, su mundo. Estaba sucio, con polvo pegado al pelaje y una herida en el hombro derecho. Pero sus ojos estaban prendidos de fuego. Un fuego que solo aparece cuando un animal ha sido empujado más allá del instinto y hacia la supervivencia pura. El león gruñó, mostrando los dientes. El tigre respondió con un rugido más profundo, más visceral, como si quisiera arrancar todas las sombras del lugar. Emilia cerró la mano sobre el brazo de Sergio. Sergio, no debería estar pasando esto, lo sé. Y aunque lo sabía, no podía dejar de mirar. Los dos felinos se aproximaron sin apartar la vista el uno del otro. Cada paso que daban levantaba pequeñas nubes de polvo que brillaban bajo los faros. No avanzaban rápido.
No necesitaban hacerlo. Ambos sabían que ese encuentro no significaba territorio, no significaba comida, no significaba poder, era simplemente un enfrentamiento inevitable, la naturaleza torciéndose a sí misma. El guía apareció corriendo desde la derecha, tropezando, respirando con dificultad. Al verlo, Sergio golpeó la bocina para llamar su atención. El guía se giró, pero ese pequeño sonido fue suficiente para romper el equilibrio del momento. El león giró la cabeza. El tigre se lanzó, pero no hacia el león, hacia la camioneta. Arranca, gritó el guía. Sergio pisó el acelerador y los neumáticos levantaron tierra mientras la camioneta retrocedía con torpeza. El tigre pasó por donde el vehículo había estado un segundo antes, clavando las garras en el suelo y levantando un rugido de frustración. Sus ojos brillaron contra la luz del faro, y Emilia sintió algo que nunca había sentido en su vida: pánico puro, afilado, paralizante. El león aprovechó ese instante, saltó sobre el tigre con un golpe seco que hizo que ambos cuerpos cayeran entre las hierbas. La camioneta vibró al pasar por encima de un bache, pero Sergio no dejó de manejar. Sabía que un segundo de duda podía hacer la diferencia entre vivir o morir. A sus espaldas, los rugidos se mezclaban, el sonido de dos fuerzas gigantescas rompiendo el silencio de la sabana como un trueno interminable. El guía logró subirse a la parte trasera, golpeando la carrocería con pánico. No se detengan. No miren atrás. Pero Emilia miró. No pudo evitarlo. A lo lejos, en la línea gris de la noche, vio las dos sombras colosales chocando, levantando polvo, moviéndose como espectros de otro mundo. Y por un instante, sintió que aquello no era solo un encuentro de animales. Era una advertencia. El tipo de advertencia que antecede a tragedias que la gente recuerda por décadas. Y la sabana, silenciosa y oscura, parecía escuchar todo con un respeto antiguo, como si supiera que lo que estaba ocurriendo allí no volvería a repetirse. Nunca. El motor de la camioneta rugía a medida que se hacía más fuerte, pero Emilia sentía como si el sonido se hubiera apagado tras el pesado golpe de su propia respiración. El guía, de pie como un tonto en la parte de atrás, gritaba que lo seguían, que no redujeran la velocidad, que la selva no perdonaba a nadie que había dudado. Sergio no respondió, sus hermanos estaban rígidos al volante, sujetándolo como si fuera el único que lo separaba de la muerte. No había estrellas en la noche. Tierra oscura. Una oscuridad que se movía, respiraba y parecía extenderse tras el vehículo como una criatura gigantesca. Emilia no sabía si era imaginación, pero presentía que, en cualquier momento, una sombra podría salir disparada de los acantilados para caer sobre ellos, pero los minutos pasaban. Largos minutos, y nada lo seguía. Finalmente, Sergio se detuvo en una elevación rocosa, un punto donde el guía le aseguró que estarían relativamente a salvo. Encendieron las luces interiores. El silencio cayó con el peso de una pluma. ¿Qué fue eso?, preguntó Emilia, mirando al guía. El hombre respiró hondo y apoyó la mano en la mesa. Un error humano. Un tigre que nunca debió haber estado aquí. Uno de los mundos que no pueden existir juntos. La frase flotaba en el aire. Sergio bajó la cabeza. Emilia sintió que todo su cuerpo estaba vacío. Pasaron unos minutos antes de que decidieran bajar a observar los alrededores. La elevación rocosa permitía ver parte del terreno tenuemente iluminado por la luna. No había rugidos. No había movimiento. Solo la sabana silenciosa, extendida como un mar inmóvil, pero la calma era falsa. La sintió, y sí. Emilia tragó saliva. ¿Sobrevivió alguien? El guía repartió despacio. Ambos eran demasiado grandes. Demasiado poderosos. Cuando los animales se enfrentan sin que nada los detenga, no hay ganadores. Sergio observó el horizonte. Había algo extraño allí, un brillo tenue, una mancha oscura que parecía moverse en una dirección aislada. El guía entrecerró los ojos. Algo pasa ahí. En cuanto terminó de hablar, un rugido rompió el silencio, pero no era un rugido de fuerza. Era un rugido cansado, roto y profundo. Un rugido que transmitía dolor. El guía tomó su linterna y la apuntó en dirección al sonido, y el haz de luz encontró al león. Caminaba encorvado, con el cuerpo marcado por profundos cortes. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, y sus patas dejaban rastros de sangre en la tierra seca. Pero sus ojos aún llevaban esa llama ancestral de dominio, aunque debilitados. Tras él, tendido en el polvo, estaba el tigre, gigantesco. Inmóvil. Sus rayas manchadas de tierra y sangre. Su cabeza reclinada a un lado, con los ojos aún abiertos, mirando fijamente a un punto vacío, como si observara el último pedazo de mundo que había conocido.
El animal que nunca debió pisar la sabana africana había encontrado su fin bajo el único rival capaz de detenerlo. Emilia se llevó la mano a la boca. Dios mío, el león dio 2 pasos más. Entonces, sus patas cedieron. Cayó a un lado con un movimiento lento, casi silencioso, como si simplemente estuviera demasiado cansado para seguir viviendo. El guía apagó la linterna, por respeto, quizás por miedo. La naturaleza siempre exige lo que le corresponde, murmuró. Emilia no supo cómo responder. Sintió que había presenciado algo inmenso, algo que ningún turista debería ver jamás. No era solo una lucha salvaje. Era el choque de 2 existencias obligadas a colisionar por culpa humana, y ahora, el silencio que se apoderó de la llanura parecía luto. Lentamente regresaron a la camioneta, con cada paso pesado. Al subir, Sergio tomó la mano de Emilia sin decir nada. El guía cogió la radio y avisó a la base. Sus palabras fueron breves, directas, pero cargadas de algo indescriptible. Minutos después, decidieron partir antes de que otros depredadores se sintieran atraídos. El motor rugió y los faros volvieron a atravesar la noche africana. Mientras se alejaban, Emilia miró una última vez hacia la oscuridad. Y, por un breve instante, creyó ver algo, un último movimiento, un último aliento, una última nube de polvo, pero era solo el viento. El viento que barrió la sabana de Tsavo como si quisiera borrar las huellas de aquella tragedia, trayendo consigo el rugido del tigre que nunca debió haber estado allí y el rugido del león que murió defendiendo un reino que no pedía ser violado. Cuando llegaron a la base, cerca del amanecer, los primeros rayos de sol tocaron la tierra con un tenue resplandor. El guía aparcó y se volvió hacia ellos. No lo entenderás ahora, pero has visto algo que nadie volverá a ver. Sergio y Emilia bajaron de la camioneta en silencio. El cielo empezaba a clarear. La sabana parecía tranquila, casi hermosa, pero para ellos, nada volvería a ser igual. Porque esa mañana, África les había revelado un secreto. Un secreto que jamás pediría ser repetido. Y que llevarían consigo para siempre.